buenas mi gente, aquí Puppet Fanfics con un nuevo fanfic para el canal, esta vez con una temática ya muy usada, la cual se basa en viajar por universos, donde fanficteros obtienen poderes de dioses y métodos para así poder viajar a distintos mundos, pero mi personaje, adivinen, no tendrá poderes aún, literalmente será una persona común y corriente, un ser vivo viajando por diferentes universos, formándose poco a poco lo que se conoce como, un ser poderoso obteniendo habilidades de diferentes universos a fondo, pero no todo será bueno ya que muchos peligros surgen si alguien interfiere con un universo de la nada, las consecuencias hasta podrían ser devastadoras. ¿Están dispuestos a asumir ese riesgo? Pues si su respuesta es un sí, sigan viendo. Sin más rellenito, esto es Multiverse World. Capítulo 2. Trama en DC. Continuando con el capítulo anterior. Ahora nos enfocamos con nuestros protas y la pequeña Eri, cruzando los agujeros multiversales en el viaje. ¿Qué época marcaste cuando lleguemos a The Flash? Preguntaría Javier sosteniendo a su pequeña Eri. Es donde Savitar escapa en la prisión de la fuerza de velocidad, respondió Brian. Si llovido, entonces mantente el guardia alta ya que ese sujeto es peligroso, decía Javier serio. Somos inmortales, pero no Eri, así que, te sugiero que la resguardos en un lugar seguro, sugeriría Brian. Ok, hija, papi tiene que hacer trabajo así que, estarás en una zona segura, decía Javier a su pequeña, creando un clon de sombra con ectoplasma. En serio, debieron darle más protagonismo a Ectoplasm, decía Javier ante el Kosei tan útil que casi nunca salió en cámara. Cuando el clon se retira junto a la pequeña, en eso, aparece Kid Flash, quien sería Wally West, que posee un fragmento de la piedra filosofal, que es hecho de fuerza de velocidad solicitada. En eso el portal entra a los tres y la escena cambia. En eso, Brian, Javier con el clon y Eri aparecen de noche en las calles, en poses épicas. Llegamos, decía Javier viendo su alrededor. Mira, ya empezó, Wally va a arrojar esa piedra filosofal a la fuerza de velocidad, decía Brian ya que ese evento, es lo que hará que Wally cambie de lugar con Savitar en la fuerza de velocidad. Siendo testigo por Flash que llegó para detenerlo, pero era demasiado tarde. Escóndete, debemos esperar antes de atacar, aconseja Javier mientras tronaba su cuello. Eso hago, no hagas ruido, ya empezó, decía Brian al ver el portal de la fuerza de velocidad. Y ahí, un ser de armadura saldría de ese portal, ese es Savitar. Al fin, soy libre. Grita Savitar de la emoción al sentir de nuevo estar en el exterior. Y siendo visto por Flash al ver que escapó de esa prisión. Ah, tú, ¿dónde está Wally? Decía el mismísimo Flash. Pero el ser solo mencionaba la tierra, el aire, como si no lo hubiese visto en mucho tiempo. ¿Que no me oíste? ¿Qué le pasó a Wally? Gritaría Flash con más fuerza. Tomando entre sus brazos un traje amarillo con un símbolo de relámpago. El ser lo mira mientras camina de forma relajada alrededor. Como en el mito de Atlas que pudo sostener el cielo, hasta que alguien tomó su lugar. En este caso, ese tal Wally, tomó mi lugar en la fuerza de velocidad, decía el mismísimo Savitar de lo que pasó con él. ¿Qué? ¿Cómo que tomó tu lugar? Decía Flash de forma intrigada y tensa. En la escena. Carajo, es como en Full Metal, ese desgraciado de Savitar intercambió su libertad por Kid Flash, aunque este último fuese influenciado por él, debe haber forma de sacarlo, susurra Javier oculto con Brian detrás de unos contenedores. Viejo, será mejor no hacer nada, te lo digo porque ellos sabrán cómo lidiar ese problema, pero ahora, estamos cerca en la parte que ambos van a pelear, explica Brian. La pelea transcurre, con Barry / Flash, lánzanse a golpear a Savitar a gran velocidad, produciéndose un choque. Durante la pelea, ambos están en un callejón y en eso, de la muñeca derecha de Savitar, sale una cuchilla y sin dudar, le clava en el hombro de Barry. Barry exclama de dolor, sosteniendo la mano de Savitar para que no se entierre más la hoja. Y en eso, Barry vibra su mano y corta la cuchilla y antes que Savitar se escape, alguien gritó. ¡Alto! Ese grito era de Brian usando su sonido paralizante de Ajin. ¡Out! Exclaman ambos de la nada paralizándose ante ese grito, sorprendiendo a ambos. ¡Ahora! Exclama Brian subiendo encima de Savitar en su espalda.
Cosa que ante la señal de Brian, Javier sacaría de su brazo una pistola y dispara, dándole al cuello de Savitar, pero, lo que se pegó a él no fue una bala sino un rastreador, creado gracias a su nueva inteligencia y el Kosei de Momo. «Vas a caer, fenómeno», exclama Brian tratando de ahorcarlo. «¿Quién mierda, eres tú?», exclama Savitar viendo a quien tenía pegado a la espalda. «Oblígame, perro», exclama Brian. «Brian, quédate ahí», decía Javier mientras tensaba sus músculos, tronando entre sí. «Grita más fuerte», grita Javier. «Eres un hijo de puta, Savitar», grita con todas sus fuerzas Brian al oído de Savitar. «GRRR, ¿cómo te atreves a hacerle esto a un dios?», Savitar exclama tratando de moverse, poco a poco con su cuchillo acercándose a Brian como podía. «Cállate», grita nuevamente para paralizar a Savitar. «Ahora», decía Javier con sus músculos y de una se lanza, con la mano alzada en una palma. «Brian salta», grita Javier arrojándose. A lo que sin dudar, saltaría para apartarse del dios de la velocidad. «Yatagara Suou», exclama Tao, usando el ataque más fuerte de Raiden Taamemon, concentrando la mayor parte de su fuerza y músculos en la palma de su mano. El impacto fue directo. La palma de Javier conectaría directamente con la espalda del traje, tan fuerte que este se hundiría un poco en cámara lenta. Y después, caería de frente, rompiendo una pared. GRRR, mis músculos», decía Javier mientras sangre salía de su ropa, rompiéndose vasos sanguíneos a sus músculos darle factura. «¿Lo ves, Savitar? No eres un dios, eres un mortal», decía Brian. Savitar seguía en el muro caído. «Brian, su traje, sangre», decía Javier mientras se recomponer. «Tú vas de Savitar, yo a Flash», sugeriría Brian. Javier asiente y aun con dolor se acerca al cuerpo de Savitar caído y con la aguja le extrae sangre para obtener su supervelocidad. «¿Qué te pareció ese golpe, Torio?», le susurra Javier al caído villano. Y luego, fue a replicar el traje de este dios, para más uso. Costó mucha grasa, pero valió la pena», decía Javier teniendo el traje duplicado de Savitar, pero perdió musculatura debido a eso. «Ahora, vámonos de aquí, ya que no tardarán el equipo Flash en venir aquí», sugeriría Brian. «Brian, músculos y articulaciones heridas, mátame», decía Javier sin poder moverse bien. A lo que Brian crea una pistola de un tiro y le dispara en la cabeza de Javier, dando una muerte instantánea. Una vez que esté muerto, resucita, estando como nuevo. Y como es una Jin regresa a la vida recuperado. «Bien, vámonos, ¿cómo se pone esta cosa?», decía Javier queriendo usar el traje. Buscando de paso algún botón. No sin antes inyectarse la sangre de Savitar en él. En eso, una sensación eléctrica recorre por todo su cuerpo, sintiendo lo que sería la fuerza de velocidad. Siento como si una corriente eléctrica pasase por mis venas en vez de sangre», decía Javier temblando. «Estoy de acuerdo contigo», decía Brian ya que él se inyectó la sangre de Barry Allen. En eso, escucharía unas voces acercarse. «Vámonos, ya llegaron», decía Brian para irse a ese lugar. A lo que Javier sujeta la réplica del traje de Savitar. En eso ambos darían corrida, dejando atrás una estela de relámpagos naranja y otra color platino. Pero en eso, Savitar se levanta adolorido y se va también, ya que debía de recuperarse a ese ataque y aparte, de saber quiénes eran esos sujetos, ya que nunca los había visto antes. Y tal como se predijo, llegaron el equipo de Flash para poder ayudar a Barry por la herida en su hombro. Con Javier y Brian. Ambos fueron a unos almacenes abandonados, para que nadie se diera cuenta. «Bien, aquí no nos encontrarán, de mientras, analiza los materiales de este traje y ve qué podemos sacar de este porque no lo llevaremos cargando todo el tiempo», decía Javier suspirando. Si no mal lo recuerdo, el traje de Savitar posee propiedades electromagnéticas, aparte, si le hiciste una réplica, significa también que lo hiciste con la cuchilla faltante que Barry cortó, comenta Brian de ese punto. «Así es», decía Javier sacando dicha cuchilla y lanzándose a Brian en sus manos. «Bien, ¿podrías replicar esta cuchilla? Ya que aunque no lo creas, esta pieza, querrá volver a su lugar de origen y el equipo Flash, lo necesita para rastrear a Savitar, así que, haz la réplica de esta cuchilla», sugeriría Brian.
Javier asiente y crea otra cuchilla más. Ahora, ¿cómo hacemos para darles la réplica sin que nos vean?, preguntaría Javier con cuidado. Barry nos vio, y también, posiblemente el equipo Flash sabe de nosotros, por el traje de Barry que posee una radio en su traje, explica Brian. Diablos, eso sí que será difícil, entonces nos presentamos a ellos o pasamos a la parte donde vamos por más poderes metahumanos, preguntaría Javier. Mira, no sé si has visto la serie, pero te digo esto, que esa pieza, fue la que hizo que Jesse y Kiki HR, pudieran localizar a Savitar y el sacrificio del último mencionado para salvar a Iris, explica Brian de los eventos. Oh carajo, y como tenemos su traje, pensarán que somos él, decía Javier nervioso. Cosa que al pensarlo, Brian palidece al darse cuenta que es verdad, ellos tenían la copia del traje y podrían malinterpretar todo. Javier, quiero que me escuches y siga mis instrucciones, pedía Brian. Javier asiente serio. Sella ese traje en un pergamino, para así no nos vean como aliados de Savitar, sugeriría Brian. Ok, pero, necesito algo antes, o ya sé, espera, decía Javier usando el viajador multiversal. Seleccionando mundo y tiempo. Vuelvo en 3, decía Javier desapareciendo. Lo que sea que hagas, hazlo rápido, decía Brian. En el mundo de Naruto, de 13 años. Aquí se ve la escena de cierto Sannin de los sapos caído, debido al engaño de su compañera de equipo, el cual vino a buscarla, pero le tendió una trampa con una bebida que contenía una droga. Pero en eso, tras de él, aparece Javier lentamente y saca una jeringa, inyectando y extrayendo sangre del sabio sapo. Para después inyectarse, así obteniendo mejoras para el Fuinjutsu. Bien, decía Javier presionando nuevamente para regresar. De vuelta de The Flash. Javier aparece saltando del portal. ¿Cuánto dure?, decía Javier del tiempo que pasó. 1 minuto, respondió Brian. Mierda, quería 3 segundos, en fin, decía Javier mientras hacía un pergamino y tinta de su brazo, para hacer un sello a gran velocidad. Oye, ¿a dónde fuiste?, preguntaría Brian. Fui a Naruto antes del Shippuden y usé el momento cuando Jiraiya fue envenenado para robarme su sangre, decía Javier mientras pintaba el sello. ¿Y te inyectaste con la sangre que está contaminado con aquella droga?, preguntaría Brian. Sí, Oro, decía Javier sudando al marearse. Brian, ¿sabes qué hacer?, decía Javier desorientado. Sí, aquí va, decía Brian usando la cuchilla y se lo clava en la cabeza. Javi revive nuevamente. Viejo, tengo más de 60 muertes con esta, diablos, qué bueno que me convenciste ese día de ir a por ser una Jin, decía Javier mientras con su nuevo conocimiento seguía haciendo el sello. Bien, prepara el sello para sellar el traje de Savitar, decía Brian para que Javier haga el trabajo. Al terminarlo, muerde su pulgar y le coloca sangre, y de una rápida secuencia, el traje desaparece y es sellado dentro. Bien, todo tuyo, decía Javier tirándole el pergamino en sus manos ahora viendo qué debían hacer ahora. Bien, la cuchilla réplica del traje de Savitar, más el propio traje ya fusionados, solo queda esta cuchilla, ahora hay que ir a los laboratorios Star, así podemos presentarnos ante ellos y si preguntan quiénes somos, diremos que somos viajeros multiversales, ya que ellos fueron a Tierra 2 antes, explica Brian. Buena idea, total aquí los viajes en el tiempo se hacen y otros universos, no sería raro, decía Javier encogiéndose de hombros. Brian, de la nada quiero viajar a Digimon Cross a por Meruemon, decía Javier viniéndosele a la cabeza melones de mujer. Ya que ahora que tenía sangre de Jiraiya tenía sus fetiches. Será después, primero hay que darles esta cuchilla y luego a por las muestras metal humanos, sugeriría Brian. Bien vamos, decía Javier desapareciendo con Brian en un arco de velocidad. Momentos después. En los laboratorios Star. Están el equipo Flash algo decaídos, debido al tema de Wally y que Barry fue herido de gravedad por Savitar y eso que su factor de curación está en proceso. Pero en las pantallas, quien Cisco se da cuenta, vería a 2 personas paradas enfrente de los laboratorios. Oigan, vengan a ver esto, la batalla de Barry al parecer había más gente, decía Cisco a los demás. A lo que verían en los monitores y verían a esos 2 jóvenes.
Como uno de ellos, le gritaba algo paralizando a Savitar, pero tras de él, el más robusto lanzaba un ataque. Oigan, ¿cómo es que Savitar no se pudo mover? ¿Acaso ese sujeto en su espalda pudo paralizarlo? Dijo Harry Wenso también, HR. De hecho, cuando ese chico gritó con todas sus fuerzas, escuché su voz distorsionada y no solo Savitar, sino también fui paralizado, respondió Barry. ¿Eso lo puedo ver? ¿Serán nuevos metahumanos que no sabíamos? Preguntaría Caitlin, la médica del equipo. Y el otro, lanza un ataque de palma que mando a volar a Savitar, aunque, llámenme loco pero creo haber visto ese movimiento en alguna parte, Cisco con la mano en el mentón. En eso, una alerta en la pantalla, visualiza en las afueras de los laboratorios. ¿Qué sucede? Pregunta Barry con los demás mientras veían dónde venía la alerta. Alguien encontró nuestra base, y tiene la misma señal que Savitar, decía HR, viendo la advertencia. ¿Pero, qué hacen aquí? Preguntaría Jessie de ver ambos sujetos. En eso, en la pantalla, ven a ambos jóvenes, sostener la cuchilla de Savitar. Saludando con sonrisas inocentes a la cámara, como si supiesen que los están mirando. Hola, ¿podemos pasar? Pensamos que buscan esto, decía Javier desde la cámara mientras Brian alzaba la cuchilla de Savitar. Y ahí, se sorprende que esa es la cuchilla que es parte del traje de Savitar. Momentos después. Ahora, dentro de los laboratorios estarían viendo a ambos jóvenes estar presentes. Perdonen la descortesía de antes o de no ayudar mucho, pero llegamos recién y vimos la escena, decía Javier sentado en uno de sus asientos con Brian frente al equipo Flash. Y como muestra de que somos los buenos, está aquí, lo que les podría ayudar, decía Brian entregando esa cuchilla del traje de Savitar. El equipo Flash se miran entre sí. Bien, ¿serían tan amables de sacarnos una duda? ¿Qué clase de metahumanos son ambos, ya que por lo que vimos en los vídeos, poseen más de un poder? Preguntaría Jessie de brazos cruzados. Antes de eso, nos presentamos, me llamo Brian, se presenta Brian a los demás. Yo soy Javier, y estoy soltero chicas, decía pero mueve la cabeza, ¿desde cuándo diría eso? No ahora viejo, estamos en una situación seria, reprocha Brian de su nueva actitud. Bueno, olvidando eso, llegamos justo a tiempo para ayudarles, pero no mencionamos además, que venimos, de otro universo, decía Javier serio de brazos cruzados a todos. ¿De otro mundo? ¿O sea que son de otra tierra? Preguntaría Cisco. Así es, un universo paralelo a no se hagan, aquí hacen viajes en el tiempo y viajan a otros universos paralelos a nosotros casi de igual forma solo que donde queramos, con esto, decía Javier con su pistola de portales. Bien, eso lo entiendo, yo tengo la capacidad de hacerlo de igual forma pero, decía Barry algo desconfiado. ¿Así? Vamos, decía Javier moviéndose a gran velocidad con Barry y presionando un botón. De esa forma ambos desaparecen. Reapareciendo después, ya que Javier lo llevó al universo DC, donde conoció a Batman y otra versión de él. Barry, ¿dónde fuiste? Decía Jessie acercándose al ver que el tal Javier se lo llevó y lo rajo de quién sabe dónde. Dice la verdad, acabo de ir a otra tierra sin el poder de Cisco o de un portal como lo hago, respondió Barry sorprendido. Eso sorprendió a todos. Ok, ya les creo, decía Cisco sudando al ver que existía otra forma de viajes en el tiempo. Una duda, ¿tú, eres Revert? Preguntaría Brian a Cisco por el alter ego malvado de Tierra 2. El silencio reinó en esos momentos. Ya que ese era el doppelganger malvado de Cisco. Espera, ¿cómo que Revert, villano? Decía Cisco incrédulo, aunque fingía. Ya que cuando viajó a Tierra 2, conoció a su otro yo, con los mismos poderes, solo que él era un subordinado de Zud. Parece que sabes mucho de este universo, ¿no? Decía Barry a Brian, quien al parecer estaba familiarizado. Lo que pasa es que fuimos a Tierra 2 antes, pero como sabes, no fue agradable conocer a esos metas asesinos, respondió Brian. Eso explica mucho, decía Jessie. Bueno, vamos al punto, decía Barry tomando la daga de Savitar, la misma con la cual lo apuñalaron. Con esto, no era difícil el rastrearlo, decía Cisco con dicha daga y un material para localizar al villano.
Deberías de enfocarte en sacar a tu amigo de lo que hizo Savitar, ya sabes, el otro velocidad de traje amarillo, decía Brian de hacer recordar cómo sacar a Wally de la fuerza de velocidad. Mierda, es verdad, pero, Savitar lo dijo, cambio lugares con él y no sé exactamente cómo sacarlo, a menos que, usted sepan, decía Barry Video a Javier y Brian. De hecho sí, y créeme, será una decisión difícil, para que este Wally salga de ese lugar, un velocista debe tomar el lugar de Wally, ya que sin un prisionero, la fuerza de velocidad se volverá un caos en el mundo, explica Brian serio. Es como dice el dicho, una cosa por otra, el hombre no puede obtener nada si no da algo a cambio, decía Javier seriamente. Dejando serios a los demás. Barry, si quieres sacar a Wally de ahí, debes tomar su lugar, hasta que puedan derrotar a Savitar, o que otro velocista tome el lugar de Wally y más tarde, puedas liberarlo, decía Brian. Brian, repite eso último, decía Javier. Que un velocista tome el lugar de Wally, repita Brian. Exacto, y existe un velocista malvado que cumple con esa categoría, decía Javier de cierto villano de Flash Igualdad Veloz. No, él no es el indicado, ya que él está afiliado a la fuerza de velocidad negativa, lo opuesto de lo que usa Barry, explica Brian. ¿Y se te ocurre otra idea entonces? Que otro ser veloz patria su lugar, decía Javier serio. En eso, una persona aparecería. Yo tomaré su lugar, si es necesario para derrotar a Savitar, hay que liberar a Wally, decía la voz, de quienes conocían, ese era Jay Garrick, el Flash de Tierra 3. Jay, ¿cuándo llegaste aquí? Preguntaría HR de ver al otro velocista pero, sorprendido. Escuchó que él tomaría su lugar. Me enteré de lo sucedido, verás en la fuerza de velocidad, debe haber un prisionero que esté dentro de la fuerza de velocidad, por eso Savitar estaba ahí, para que sí, la fuerza de velocidad, no destruya el mundo, y para liberar a Wally, otro velocista debe tomar su lugar, por eso, yo seré quien tome su lugar, explica Jay Garrick de cómo funciona. Entonces, el plan sería, Jay toma el lugar para sacar a Wally y debemos capturar a Savitar y encerrarlo de nuevo. Preguntaría Cisco si entendió el enredo. Cisco, ¿crees que se deje capturar? Aparte, no quiero alarmar ahora, pero Savitar sabe de nuestra conversación en este momento, decía Brian alarmando a los demás. Oh mierda, decía Javier sudando y más, ahora estaban en más peligro ya que si Savitar obtenía la jeringa de poder y el portal multiversal, quién sabe cuántos estragos causaría. Espera, ¿dices que Savitar sabe ahora lo que estamos hablando? Preguntaría Barry al saber de eso. ¿Cómo es posible? ¿Acaso uno de ustedes tiene micrófono? Decía Barry. Nope, lo estamos viendo ahora, decía Javier viendo a Barry de ese detalle. Mira Barry, te vamos a explicar cómo Savitar sabe de todos ustedes y más de ti. Él sabe todo, el pasado, presente y futuro, porque siempre fue uno de ustedes, él dio las pistas que tú ya tienes, solo que no te has dado cuenta, decía Brian serio. Al analizar las palabras de Brian, solo uno le dio cuenta. Espera, Barry, ¿tú eres él? Decía Cisco apuntando al mencionado, de que él fuese Savitar, pero... Eso es imposible, ¿cómo es que Savitar es Barry? Preguntaría Jessie. Un duplicado temporal por así decirlo, creado cuando creó un clon de sí mismo para derrotar a Zoom, el duplicado murió salvando al multiverso, pero, todo cambió por Flashpoint, cuando Barry cambió la línea del tiempo, decía Javier serio. Dejando a todos en un silencio. Dice que, Savitar, ¿quién es en realidad, Barry, quiere matarnos? Preguntaría Joe, el padre de Iris. Fue un remanente que fue creado para pelear contra otro Savitar, pero él, le dieron la espalda al no ser el verdadero Barry, creo que sabes qué pasó después, decía Javier viendo al Flash original. Ahora comprendió Barry, si eso ocurrió, entonces fue él quien creó a Savitar. Barry, escúchame, entiendo tu dolor, salvaste a tu madre el viajar al pasado sin importar las consecuencias, pero, una sola acción en el tiempo, puede causar consecuencias positivas o negativas según lo que pase.
Por ejemplo, si yo hubiese usado para viajar en el tiempo, antes tenía una persona que me importaba, mi tío, Samuel, era como mi segundo padre, me acompañó la mayor parte de mi infancia, nunca tuvo hijos o una esposa a su lado pero fue feliz con nosotros porque era parte de la familia, pero murió de un cáncer gástrico debido a malos hábitos alimenticios. Con esto, mis portales, podría viajar en el tiempo y asegurarme de que sobreviva, de que siguiese conmigo después de su partida, pero, ¿qué consecuencias podría hacer mi cambio? De solo una acción de salvarlo podría hacer, no sé, que muchos accidentes pasen por cambiar la historia, muera de otra forma en un accidente, o peor aún, empeore con el tiempo. La línea temporal fue escrita tal como es y cambiarlo puede causar consecuencias graves. Savitar es el ejemplo, decía Javier secándose una lágrima de paso. Y todos veían a Javier, él también perdió a alguien, pero prefiere que así quede y no hacer cambios o habría consecuencias. Escucha Barry, ahora solo enfocarte que en sacar a Wally, con la ayuda del señor Garrick. Una vez hecho, te diré lo siguiente, decía Brian. Lo sé, ahora lo haré todo bien, decía Barry decidido a cambiar lo que él mismo arruinó. Bien, me prepararé para la prisión de velocidad, mientras ustedes hagan ya sabe qué, decía Jay. Cisco, si posees los poderes de Rever, deberás de ayudar a Barry a que vaya a la fuerza de velocidad, con tus vibraciones, pero necesita de un anclaje para poder salir, en caso que salga todo mal, sugeriría Brian. Me encargo, decía Cisco manos a la obra. Y después de eso, Cisco le coloca el dispositivo de taquiones como el anclaje en caso que Barry se quede atrapado y ambos velocidad están listos para partir. Bien Cisco, ¿cómo quieres que te llame? Preguntaría Brian. Llámame Vive, ese es mi nombre, decía Cisco con su nombre de héroe. ¿Y nosotros qué hacemos? Preguntaría Jessie. Esperar, es lo único que hay, pero si Garrick se queda en la fuerza de velocidad, Jessie, protege a Tierra 3 en su ausencia, necesita de un velocidad que projeta el hogar de Garrick, pediría Brian. Claro, decía Jessie determinada. En mi caso, creo que sé qué debo hacer pero, necesito tiempo, decía Javier. Bien, haz lo que tenga que hacer, Vive, es la hora, decía Brian. Creo que sé cómo derrotar a Savitar pero, necesito de ciertos materiales con vibraciones sónicas, decía Javier con una idea. Y así todos se pusieron manos a la obra. Momentos después. Como se dijo, Cisco llevó a Barry y a Garrick a la fuerza de velocidad, para sacar un Wally de ahí. Y Jessie decide esperar para que vaya a Tierra 3 y proteger ese mundo, en la ausencia del Jay Garrick. De mientras Javier, con la mente de Nikola Tesla, Tony Stark y esta nueva tecnología, daría vida al títere que sería la pesadilla de Savitar, con cuidado, aunque sabía lo que pasaría, debía dejarlo pasar. Ya que se lo dijo su amigo Brian, ya que él sabe de cada acontecimiento que debía de suceder. Después de una hora, salen Barry y para sorpresa de todos, Wally. Pero no estaba Jay, al parecer tenían razón, un velocista debía de estar en la prisión de velocidad. Y al recogerlo, dices que vio cosas horribles donde estaba él, corriendo sin descanso alguno. Y también de cómo veía a su madre morir repetidas veces. En eso, los demás presentan a Javier y a Brian por ser quienes ayudaron y saludaría a los dos. En eso, Brian dice lo siguiente. Barry, ahora que Wally regresó, debes seguir mis instrucciones, si quieres derrotar a Savitar, ¿lo entiendes, no? Preguntaría Brian al velocista Escarlata. Sí, eso quiero, regresarlo donde pertenece a pesar de saber que soy yo, decía Barry con su traje ya puesto. Bien, esto es lo siguiente, viaja al futuro, para así saber cómo derrotaste a Savitar en el futuro y una vez que encuentres la respuesta en el futuro, tráela aquí, para así adelantar las cosas, explica Brian de cómo conseguir información. A lo que Barry asiente y si eso era necesario, seguirá sus instrucciones. A lo que decide correr alrededor del acelerador de partículas y viaja al futuro para así tener respuesta de cómo derrotar a Savitar. Mientras Barry viaja al futuro, Brian tiene otros planes. ¿Cómo vas? Preguntaría Javier instalando un reactor arc en el nuevo títere y otros cables que creaba con el Kosei de Momo. Barry está en el futuro, para tener respuesta de cómo derrotar a Savitar, debemos avisar a los demás, que haremos un viaje para poder ayudar en esta pelea, ¿sabes a lo que me refiero? Decía Brian de empezar a recolectar muestras para su arsenal de poderes. Sí, y con este títere, obtendremos lo que queremos, pásame el soplete, pediría Javier.
A lo que le entrega el soplete a su amigo. Bien, decía este terminando y al conectar sus hilos de chakra, una masa enorme con bobina se para frente a ambos, con Brian viendo esa creación. Silbido, nada mal, decía Brian. ¿Quieres ver lo que hace? Preguntaría Javier sonriendo. Por supuesto, respondió Brian. En eso el enorme títere juntaría sus manos y su sombrero subiría y bajaría en segundos, con su núcleo formando una aura amarilla alrededor. 0,0000001 segundos después. Hola, decía Javier, pero, estando lleno de cosas de diferentes países, México, Estados Unidos, Chile. ¿Qué acabas de hacer? Preguntaría Brian de que solo fue un parpadeo. Oh nada, solo que viaje a Chile, México y visite la Estatua de la Libertad, decía Javier mostrando fotos de dichos lugares y monumentos de este mundo. En eso, alguien habla. Diablos, sin duda me sorprendiste, decía Cisco al ver el invento de Javier. Oh. Pues gracias, este títere es Tesla, los poderes que tiene además de electricidad y ataques de plasma es salto del tiempo, el cual le permite prácticamente crea un enorme espacio donde el tiempo se paraliza, permitiendo al usuario y el moverse mientras lo demás se queda quieto, decía Javier explicando el títere para Savitar. Jojo, diablos, ahora veo que con eso, podría ser de ayuda en la pelea contra Savitar, decía Cisco. No cantemos victoria, esperemos a Barry y no le mencionen nada del títere si no estaremos perdidos, decía Javier guardando a Tesla en el pergamino. Oye Cisco, hay otro artefacto aparte de la pistola que nos permita viajar a otras tierras, y posee otra función, ¿quieres verlo? Preguntaría Brian para llamar su atención. Claro, decía este ahora admirando en secreto a los dos reencarnados. En eso, le muestra la jeringa tecnológica, cosa que intriga mucho a Cisco. ¿Quieres saber cómo funciona esta jeringa tecnológica? Preguntaría Brian. Cisco solo asiente, sintiendo que ese objeto era más poderoso de lo que pensaba. Y a una velocidad, Brian le inyecta en el brazo de Cisco para extraer su sangre y en un parpadeo, tiene su sangre dentro de esa jeringa, sin que él lo notara. ¡Auch! Eso dolió, decía Cisco tocándose el brazo ante el pinchaste y extracción de sangre. Observa, decía Brian inyectándose en su brazo y ahí, Brian experimenta los recuerdos y obtiene las habilidades de Cisco. Y una vez terminado, Brian dice lo siguiente. Cisco, esta jeringa, nos permite tener habilidades de otras personas, por medio de su sangre y sí, vi que te gusta mucho Dragon Ball y hacer referencia a muchas películas, decía Brian ya que sabe que Cisco es por así decir, un otaku. ¿Qué? Decía Cisco atónito, escucho bien, una jeringa para obtener poderes. Así es, ¿no creerás que solo viajamos a otros mundos para visitas o sí? Decía Javier con su propia jeringa. Y si tienes dudas, mira esto, decía Brian. Y ahí, Brian toma una taza y abre un pequeño portal que deja caer la taza dentro del portal y se abre arriba y agarra la taza a tiempo. ¿Alguna duda? Preguntaría Brian con una sonrisa. Nope, decía Cisco atónito y más sorprendido queriendo saber más de los multiversos. En eso, Javier y Brian avisa a los demás que se irían de viaje a prepararse para la batalla contra Savitar, si iban a necesitar toda la ayuda posible. Y ahí, Javier y Brian usando su velocidad, deciden viajar al pasado, retrocediendo, donde aparecen los metahumanos que necesitan de su sangre para adquirir sus poderes. Diferentes personas con poderes nuevos. Por ejemplo. Temporada 1. Danton Black /Multiplex. Puede duplicarse y controlar a sus dobles. También puede sacar cualquier parte del cuerpo que quiera. A petición de Brian, este personaje también es un científico con el tema de clonación para hacer clonar órganos, por eso no solo tendría su habilidad, sino también su conocimiento científico de clonación. Kilenimbus /The Mist, la niebla. Puede transformar su cuerpo en un gas tóxico, lo que le permite volverse intangible y liberar veneno. Bete Sansouci /Plastique. Cualquier cosa que toca, se convierte en una bomba. Tony Woodward /Hilder. Un antiguo acosador de Barry que adquiere la capacidad de transformar su cuerpo en acero, dándole una fuerza y resistencia sobrehumanas. A este Javier se encargó de darle una paliza. Shauna Baez /P. Cabo. Puede teletransportarse instantáneamente entre diferentes ubicaciones, pero solo puede hacerlo si puede ver el lugar al que se teletransporta.
Mark Mardon barra Ueateru Izar, mago del clima. El hermano de Clyde Mardon. También adquiere los mismos poderes de control climático que su hermano. Aníbal Bates barra Everyman. Es capaz de adoptar la forma de la persona que quiera, siempre que la haya tocado. Jake Simmons barra de Atwell. Dispara rayos de plasma por los ojos. Temporada 2. Doctora Light barra Linda Park. Dispara ráfagas de luz capaz de dejar temporalmente ciego a un velocista. Adam Fails barra Geomancer, capaz de causar terremotos al estar en contacto con la superficie. Russell Blossom barra Turble, la tortuga, capaz de liberar una onda de pulso que absorbe toda la energía cinética a su alrededor, dejando a todos y a todo a su alrededor en un estado temporal de energía potencial. Laurel Lance barra Black Siren. Puede gritar a una frecuencia muy aguda. Temporada 3. Frankie Kane barra Magenta. Tiene control sobre el metal. Clive Yorkin. Posee el poder de convertir en cenizas todo lo que toca y a quienes. Sam Scudder barra Amo de los espejos. Puede viajar por los espejos y atrapar personas en ellos. Rosa Dillon barra Trompo. Puede inducir mareos o vértigo en sus víctimas. Y así, obtuvieron lo que necesitaban para la pelea contra Savitar. Salto de tiempo, a la batalla. En eso, Barry encontró el método de cómo derrotar a Savitar. Y es con la ayuda de una persona llamada Tracy Brand, que con su ayuda, podría ayudar en encerrar a Savitar en la fuerza de velocidad. Y Tracy se había enamorado de HR al ser quien más le apoyó y que tuvo fe en ella. Y no olvidar, que Caitlyn se unió a Savitar, siendo Killer Frost. Y ahí, está la escena donde Savitar sostiene a Iris para proceder a matarla, pero el plan de encerrar a Savitar no funciona, gracias a la piedra filosofal, que está hecho de la fuerza de velocidad solidificado. Y ahí, Savitar saca su cuchilla y sin dudar, atraviesa a Iris. ¡No! Grita Barry, pero no pudo salvar a Iris. ¡Qué fácil!, se burló Savitar sosteniendo el cadáver de Iris, arrojándola a un lado como basura. Y después se fue a donde está Killer Frost, que tiene a Cisco como su prisionero, más la bazooka de velocidad. En eso, Barry ve a Iris, creyendo que al final, no logró salvarla. Pero la imagen de Iris se distorsiona al ser un holograma y en vez de Iris, está HR. Y en el tejado, donde está Joe, en vez de HR está Iris, al parecer, HR intercambió lugares para salvar a Iris. Lo lamento, susurra Joe a su lado de ver la escena de HR. Tracy va corriendo al ver que HR decidió sacrificarse y estaba muriendo. Se equivocó, no soy un cobarde, decía HR agonizando. HR, yo, decía Barry al ver que su amigo tomara esa decisión. Está bien, lo siento Tracy, era la única forma, respondió HR. HR, no. Sollozaba Tracy al ver lo que fue capaz para salvar a Iris. Cosa que ella llora más y en eso, HR fallece. Pero en otro lugar, con Savitar. ¿Qué sucede? Savitar decía sintiendo un dolor en el cuerpo de la nada, rayos azules saliendo de su cuerpo. Y unas imágenes aparecen y se da cuenta que no logró matar a Iris y HR murió. No, esto no puede ser, Iris no murió, decís Savitar al saber que no se cumplió su cometido. Killer Frost, sorprendida, preguntaría a Savitar. ¿Qué sucede? ¿Por qué tantas ansias que muera ella? Preguntaría Killer Frost. Iris, no Iris, se suponía que así, seguiría para que Barry creara un remanente de tiempo, pero HR tomó su lugar, respondió Savitar. ¿Qué? ¿Cómo que HR tomó su lugar? Preguntaría Killer Frost sorprendida. HR murió. Grita Savitar al saber que será borrado de la existencia. Cosa que choquea a Cisco al saber lo sucedido. HR, decía Cisco al saber que se sacrificó para salvar a Iris. Él se había sacrificado para salvarlos, borrando a Savitar de la existencia. Malditos, ¿cómo se atreven? Si yo desaparezco, me encargaré de matarlos a todos, decía Savitar. Pero no sin antes, llevarse a Cisco, ya que él necesita de su ayuda para hacer ajustes a la bazooka de velocidad. Empezando contigo, decía Savitar sacando su hoja como amenaza. Y en eso, se lleva a Cisco y a Frost a un lugar abandonado. De regreso con los demás. Los dos viajeros, verían el cuerpo fallecido de HR y honestamente, él no se merecía este final.
Demonios, era consciente que tenía que pasar esto, pero, si él no hacía esto, Iris moriría, decía Brian al lado de Javier. Brian, encárgate de él, yo me encargo de Savitar, decía Javier esperando este momento. Busca a Cisco, pediría Brian. Javier asiente y desaparece en un destello de velocidad. En eso, Brian se acerca para ver que ellos están en mal ánimo. ¿Qué hacemos ahora?, decía Barry acercándose a Brian y al cadáver de HR. Brian quería decir algo de lo que va a hacer, en eso, recordó la teoría de la fuente de la inmortalidad de los Agins, que esto era una energía del universo y que todos los humanos la pueden despertar. ¿Y si esa energía se puede transferir a un humano normal y convertirlo en Agin? Barry, quiero confirmar algo, decía Brian. Bien, que sea rápido, decía Barry al aún estar el peligro de Savitar. En eso, Brian pone sus manos en el cuerpo fallecido de HR y en eso, se concentra en expulsar esa arena oscura de su cuerpo y debía de canalizarlo en el cuerpo del mencionado. Y vería que el cuerpo de HR está siendo rodeado por esa arena oscura. ¿Qué estás?, decía Barry al ver esa acción de Brian. Joe, Iris y Tracy verían lo que está haciendo Brian. Y una vez que se terminó, retiró sus manos, al parecer, no funcionó, o eso es lo que cree. Jadeo, ese era HR jadeando por aire. HR, exclama Barry del shock y lo ayuda a incorporarse al ver que volvía a respirar. ¿Cómo? Yo estaba, decía HR al ver que volvió de la muerte. Y fue abrazado por Tracy, ya que había vuelto. Y ahí, verían a Brian, quien fue capaz de resucitar a alguien. ¿Acaso tú? Decía Tracy secándose las lágrimas, de gratitud. Se los explico en los laboratorios Star, aquí no mientras Savitar sigue suelto y más que tiene a Cisco, pediría Brian. A lo que asienten y se van para poder planear el cómo derrotar a Savitar y rescatar a Cisco. En otro sitio. Se vería en un bosque, enfocándonos en Cisco con Savitar, quien este último lo sostenía del cuello con su daga. Ahora, tienes dos opciones, o me ayudas a deshacer este cambio en el tiempo como buen amigo que eres de Barry o te elimino aquí mismo, tú decides Cisco, decía Savitar acercando la hoja al cuello de Cisco para aclarar su punto. Bien, ¿qué necesitas que haga exactamente?, preguntaría Cisco. Dame la tecnología que sé que puedes usar para hacer viajes en el tiempo, justamente al momento en el cual soy engañado, decía Savitar. ¿De qué demonios hablas? ¿Acaso usarás esa bazooka para eso?, preguntaría Cisco. Hablo del portal multiversal que dijeron esos dos, decía Savitar, ya que gracias a la charla de antes, se enteró de la aguja de poder y el portal multiversal. Cosa que Cisco se dio cuenta, se había olvidado de que él es Barry del futuro y lo que sabía el Barry del pasado, él lo sabría. No tengo esa tecnología, lo tiene ambos, Javier y Brian, respondió Cisco. ¿Oh? ¿En serio? Bien, en ese caso, la bazooka será suficiente, decía Savitar alzando su daga. Está bien, haré unas modificaciones, decía Cisco para empezar a modificar la bazooka de velocidad. Pero después Cisco sonríe. ¿Qué te causa tanta gracia?, decía Savitar de forma exigente. ¿Estás tan desesperado, que requieres de mí, para no ser borrado de la existencia? ¡Qué ironía!, decía Cisco haciendo los ajustes. Solo termina. Amenaza Savitar a contrarreloj. En eso, después de 5 minutos, estaba listo. ¿Qué esperas? Actívalo, amenaza Savitar sintiendo como el tiempo le alcanzaba. Pero en eso, una chica lo ataca con poderes vibratorios, parecidos a las de Cisco, siendo Gypsy, de otra tierra. Cisco, vamos. Exclama Gypsy y crea un portal para escapar. GRRRR, maldita, exclama Savitar recomponiéndose. Antes de hacer algo, este vuelve a ser atacado. Un rayo azul le da de lleno y le manda de volar, destruyendo de paso la bazooka. ¡No! Grita Savitar al ver la bazooka siendo destruida. ¿Pero quién eres tú? No te vi venir, decía Gypsy al ver quién atacó a Savitar, siendo Javier. Gypsy, Cisco, váyanse, gritaría Javier apareciendo con su Peter Tesla, siendo quien atacó. En eso, Gypsy lo saca de ahí, abriendo un portal. Entra Cisco, exclama Gypsy arrastrando al portal para salir de ahí. Y por poco, eran empalados por estacas de hielo, siendo Killer Frost.
Pero Javier aparece con Tesla amortiguando con su antebrazo el ataque. Ahora el que te dará tu fin seré yo, le grita Javier a Savitar en la cara. Pero ve que Picos de Hielo se dirige hacia Javier, para ser alfiler humano. Tesla, decía Javier. A lo que el títere chocara sus palmas, y su sombrero bajaría como cronómetro. Espacio del tiempo activado. En un segundo, Killer Frost sería sometida al suelo de un azote de Javier apareciendo atrás de ella, mientras Tesla le apuntaba con su palma eléctrica. ¿Te rindes ahora o te vuelvo hielo frito?, amenaza Javier serio. Honestamente, debería de resistir, pero no con ese muñeco a tu disposición, respondería Frost. Sin decir nada, Javier le da un golpe en el cuello para dejarla inconsciente. No sin antes sacarle sangre para obtener sus poderes. Bien, otro poder metahumano, ¿en qué estaba?, decía Javier pensativo. A lo que ve a Savitar levantarse, muy enojado. Ya me hiciste enojar, pero si me das esos dispositivos, puede que piensen dejarte vivir, decía Savitar. Javier al oírlo se puso pensativo. ¿Estos? ¿Por qué no los tomas de mis manos?, decía Javier alzando su pistola de portales y aguja de poder. La propuesta es aceptable, decía Savitar para empezar a correr y arrebatar ambos artefactos. Pero al Savitar tratar de cortarlo con su daga, literalmente lo atraviesa como si fuese un fantasma. ¿Qué? ¿Cómo es que?, decía Savitar al ver que no le dio. Tesla. Exclama Javier encima de él, viéndose como en un destello, el títere aparece y conecta una palma eléctrica al pecho de Savitar, enviando una corriente a todo el cuerpo. Pero su traje absorbe esa energía, al ser un traje con propiedades magnéticas. Idiota, eso solo me hace más fuerte, decía Savitar. Javier no dice más y sigue atacando con más rayos eléctricos de Tesla y usando el salto del tiempo para evadirlo. Y ve que lo perdió de vista. ¿A dónde se fue?, preguntaría Savitar de la nada. En eso, rejas aparecen del cielo y una prisión se haría en ese bosque, un cubo enorme, similar al que usó Nikola Tesla en su combate contra Belcebú. Savitar. Aquí estoy, se burla Javier encima de un árbol y con su títere al lado. Y ahí lo vería, estando parado encima de un árbol. No creas que esto va a detenerme, decía Savitar para atravesar esa jaula eléctrica. Oh, no es para detenerte, era para distraerte, decía Javier, mostrando que su títere Tesla no estaba tras de él. Cosa que no se dio cuenta y abriría los ojos del shock. En eso, Savitar es tomado por la espalda por el títere Tesla, y de la nada, empieza a emanar más energía para que Savitar lo absorbiese. Ese era el plan de Javier, sobrecargar más el traje de Savitar hasta, bueno, ¿qué pasa con las baterías al sobrecargarse? Y con más energía, el traje de Savitar empezaba a soltar más luz, pero se veía como se resquebrajar poco a poco. Era mucha energía para su traje. Y en eso, el traje se hace añicos, despedazándolo y hacer que Savitar se revele como Barry remanente de tiempo. Suspiro, fue un placer Tesla, decía Javier al ver que el títere se desintegró, pero cumplió su cometido de ayudar en esta misión. Viéndose como Savitar daba 3 rebotes hasta un árbol, con sangre salir de su frente debido a la explosión. En eso Javier aparece en un borrón de velocidad. Vaya, sí que te ves algo mal al salir de ese traje, decía Javier de brazos cruzados al ver a este clon. Tú no existes en esta línea de tiempo, no deberías estar aquí, decía Savitar al ver que estos acontecimientos jamás debió suceder. Tienes razón, no existo, pero yo decidí existir con mi amigo y ayudar a este mundo, además, decía Javier apuntando al suelo. Viéndose como los pies de este Barry empezaban a desaparecer. Creo que tú tampoco existirás pronto, decía Javier. En eso, Barry, Wally, llegarían y verían la escena. Javier, ¿acaso?, decía Barry al ver que derrotó a Savitar. Javier en eso apunta al títere Tesla, destruido, siendo él el verdadero héroe que salvó a todos. Ya no importa, al final, se terminó, decía Savitar. ¿Quieres decir algunas últimas palabras antes de dejar de existir?, preguntaría Javier de brazos cruzados. En eso, solo diría una cosa. Cuidado con Deboe, él es un oponente muy formidable, esas eran las últimas palabras de Savitar y en eso, fue borrado de la existencia.
dejando a los presentes ahí con una imagen y palabras resonando en sus mentes. Si antes estaba perturbado ahora, decía Wally temblando un poco. Deboe, lo oí antes, de Abracabra, decía Barry al recordar aquel sujeto que se enfrentó antes de saber la identidad de Savitar. Javier sin decir nada, toma los restos de Tesla. Vamos, debemos volver con los demás, decía este teniendo todo. Brian, llegando a la escena, vería la bazuca destruida. También hay que reparar esto, Garrick está atrapado aún en la fuerza de velocidad, decía Brian. No por mucho, Brian, manos a la obra, decía Javier. Momentos después. En los laboratorios Star, Javier y Brian estarían reparando la bazuca de velocidad, para ser usada y liberar a Jay Garrick. Resumen. Una vez que lo repararon, lo encendieron y después, Jay saldría de ahí. Brian le dice que aquí, deben irse, no sin antes decirle a HR cómo son las habilidades de un Agin, ya que él es uno. Julián, que también regresó y más con la cura para Caitlyn, ella decide no usarlo y tratar de poder asimilar en tener ese poder que posee. Y claro, Javier y Brian, se iban a despedir, ya que debía de seguir. A lo que daría las gracias y en eso, Brian le sugeriría en ir al año 2166, Londres, Inglaterra. Antes de irse, claro que Javier iría con su hija Eri y su clon que la cuido, de paso, antes de irse ambos dejarles algunos regalos, como los planos de las bobinas Tesla y el reactor ARC por si algún día les servía. Y después de eso, pasó lo siguiente. Se fueron corriendo y viajando hacia ese año, ya que Brian quería apoderarse del robot de Vándalo Salvaje, el Leviatán. Al ver cómo este robot fue destruido, y ver cómo Ray Palmer se va, estos se aprovecha y Brian usaría su nuevo poder, encogiendo el robot a un tamaño pequeño, para guardarlo en su bolsillo. Y después decide en recoger más muestras, como el de la quinta temporada, la saga de Deboe. Eran poderes interesantes, ya que había uno que puede controlar la tecnología, poseer buena suerte, controlar seres inanimados, estirar su cuerpo, entre otros. Becky Sharpe, posee un capo cuántico que le otorga buena suerte. Ralph Dibny, aquel que puede estirar su cuerpo a grandes distancias, ideal para Javier y su musculatura rígida. Mina Chaiman, aquella con la capacidad de animar temporalmente objetos inanimados, ideal para Javier y sus títeres. Etc. Y luego, el de Gridlock y Block, uno porque el primero, absorbe energía cinética, aumentando sus poderes si lo atropella o le disparan. Block, puede crear campos de fuerza para crear escudos de aire para defenderse o encerrar a sus enemigos. Y luego obtener la daga de Cicada, para replicarla al igual que la metatecnología, el celular, el bastón meteorológico y esa llave para acceder a vehículos. Y por último, llevarnos a Amazo, reprogramando y así, encogerlo para llevarlo en el bolsillo. Aunque ese último los mató más de 7 veces, y copió para sorpresa de ambos el fantasma Agin de Brian, lo que lo complicó más. Desgraciadamente no pudo copiar los títeres de Javier, ya que una cosa era copiar poderes y otra tener dichos objetos, esa fue una ventaja. Y así, ya tienen 2 robots disponibles. Luego de hacer todas esas cosas, regresan ahora sí para despedirse de esta gente, prometiendo algún día regresar. Pero, si eso pasa, ya no sería el mismo, ya que Brian sabía que la saga de la crisis en Tierras Infinitas, está llegando y lo que conocía, tendrá un gran cambio. En eso, Brian toma la pistola de portales y va a un mundo Isekai, siendo Isekai Wismar, pone, ya que ahí necesitan algo que les ayude en lo que van a enfrentar. Al llegar, vería que llegaron a las coordenadas. Bien Javier, debemos estar cerca de donde está Touya, decía Brian a su amigo. Bien, entonces, ¿lo duermo y robamos sus poderes o tienes una mejor idea? Preguntaría Javier meciendo a Eri quien se quedó dormida. Él es una buena persona, y lo mejor sería, ganarnos su confianza, ya que como él no sabe de este mundo y sus leyes, decía Brian. Está bien pero que sea rápido, decía Javier volteando los ojos mientras ajustaba sus objetos. ¿Los guardaste todo en el pergamino, no? Preguntaría Brian ya que está ahí guardado el robot Leviatán y Amazo, como también el traje de Savitar y las metatecnologías. ¿Tú qué crees? Decía Javier con un pergamino en su espalda, donde estarían todas las cosas que almacenaban, en sellos separados claro.
Bien, ahí está, decía Brian viendo a un chico de uniforme escolar de azul, siendo de un chico de cabello y ojos azules. El protagonista de esta historia, Touya Mochizuki. A lo que se acerca y saludaría. Hola, eres un viajero, ¿no es así? Preguntaría Brian a Touya al estar ahí. Hola. Así es, veo que ustedes son igualmente viajeros, ¿no? Preguntaría a la persona de forma cortés, sin saber que estaba hablando con personas multiversales. Es correcto, aparte, si vas a esa dirección, llegarás a un lugar donde puedes encontrar una posada, decía Brian de ir a ese lugar. Oh, así es que use mi instinto y direcciones gracias a personas para buscar ese pueblo, decía el sujeto ocultando cierto poder que tenía a base de comunicación. Eso veo, por cierto, soy Brian, él es Javier y esa pequeña de ahí, es Eri, presenta Brian a la persona que conoce. Oh, ya veo, me llamo Touya Mochizuki, se presenta el joven llamado Touya. Es un gusto, Touya, vamos ahí, si no te importa si te acompañamos, decía Brian para ir juntos. Claro, más compañía no le veo nada malo, decía Touya. Así los cuatro iban de camino a ese pueblo. Por cierto, me da curiosidad sus apariencias, de qué partes son ambos, ya que uno carga un pergamino en su espalda y tú casi tienes mis mismas prendas, decía Touya de ese detalle. En eso, Brian respondió. Ya deberías de darte cuenta, ¿no? La ropa, el pergamino, decía Brian con una sonrisa. Esperen, no me digan que ustedes, decía Touya creyendo que ambos eran personas de otro mundo, su mundo. Por así decirlo sí, pero, llegamos antes y aprendimos muchas cosas, por eso nos acercamos a ti al tener un aura diferente a los de este mundo, decía Javier como mentira. En caso que no sabes de este mundo, las leyes son muy diferentes, por ejemplo, el harem, es muy permitido y también hay para trabajo de aventureros, para cazar monstruos y entregar los materiales para cambiar por dinero, explica Brian a Touya. Harem, ¿te refieres? Decía Touya de esos grupos de chicas para uno. Oh sí amigo y créeme, tendrás para mucho aquí, decía Javier a su oído como consejo estilo Jiraiya. Touya, antes de eso, necesito de un pequeño favor tuyo, ¿podrías? Preguntaría Brian. ¿Ese sería? Preguntaría Touya algo curioso. Es algo que sonara raro pero, nos ayudaría mucho, decía Javier. Touya alza más la ceja. Y a una velocidad, con sus respectivas jeringas, extrae su sangre, sin que Touya se diera cuenta. Como sabes, si vas a ser aventurero, deberás de saber cómo sobrevivir, decía Brian. ¡Auch! ¿En qué momento? Decía Touya al ver que le sacaron sangre tocándose el brazo. Sin decir nada, Javier y Brian se inyectan, obteniendo los poderes de paso. Aparte, para que esto te salve tu vida, decía Brian y pone su mano en el pecho de Touya y en eso, su cuerpo es rodeado por esa arena oscura, que es la característica de un ajin. Y Javier sabía de eso, ya que se enteró al saber que se podía transformar a personas en ajins. ¿Ese salvarme de qué? Decía Touya sorprendido más por esa arena y sintiendo un raro cambio en su cuerpo. ¿Que no es obvio? Si vas a ser aventurero, te enfrentarás a monstruos, ¿entiendes, no? Preguntaría Brian lo más obvio. Digamos que ahora no puedes morir y cada vez que mueres revives con esa arena negra como prueba, decía Javier. Dejando a Touya sorprendido, si lo piensa bien, en su anterior vida murió y con esa habilidad, le salaría de morir. Así, transcurrieron en el camino, pero en eso, una persona que es un diseñador de ropa, les llamó la atención de los atuendos de no solo Touya, sino de Javier y Brian, como también el de Eri. Los invitaría a su carruaje para ir y proponer en que les venda esas ropas únicas. Cosa que sin problemas fueron con él, y eso de las ropas. Una vez que llegaron, les daría su ropa, pero tendrían una muda en caso de intercambiar. Amaba tanto ese abrigo, decía Javier estando solo con camiseta, dejando a la vista su descomunal musculatura mientras cargaba a Eri. ¿Lo comprarás en uno de esos puestos de ropa? Apuesto que hay uno que te llame la atención, respondió Brian. Touya iba a decir algo, pero de repente, escucha unas voces de unas chicas. Cosa que Brian sabe quiénes son. Rápido amigos, hay chicas en peligro, decía Touya corriendo. Esperanos, decía Javier sosteniendo a Eri mientras iba con él, sin usar la supervelocidad aún con Brian.
Javier, decía Brian avisando que no vaya. Ya que esto debe de pasar, ya que esas chicas eran sus futuras esposas de Touya. HMP, a veces me enoja que me interrumpas, gruñe el pelinegro. ¿Sabes? Si no sabes que esas chicas forman parte del harem de Touya, básicamente estropearemos, respondió Brian. Entonces también esa espadachín debe ser su esposa, ¿no? Decía Javier de brazos cruzados, sabiendo que Brian tenía fetiche por esa waifu samurai. Ya es también de Touya, prefiero estar con esa ninja y tú, puede estar con esa maga que trabaja con el rey, respondió Brian. Y yo quiero irme porque no quiero estar aquí, decía Javier gruñendo. Oye, aquí cazan monstruos, ¿no? ¿No te gustaría tener algunos materiales? Preguntaría Brian. Javier en eso lo mira con una sonrisa. ¿Cuándo empezamos? Preguntaría Javier ahora interesado. En eso, Touya aparece y no viene solo, sino de unas gemelas. Perdonen la tardanza amigos, pero al parecer, ellas dos estaban en peligro de unos bandidos, decía Touya a ambas. ¿No eran estafadores? Preguntaría Brian. En eso, la chica de cabello largo, respondió. Así es, ya que quieran cobrarnos por una moneda de plata por un cuerno de cristal que vale una de oro, pero si no fuera por Touya, estaríamos en problemas, decía aquella chica. Cierto, soy Brian, él es Javier y esta niña que duerme, es Eri, respondió 3. Un placer, yo hoy, Lince si lo es que ella es mi hermana Elise. Se presentan ambas. T, decía la pequeña Eri nerviosa en su padre. Despertando. Quedando ambas enamoradas de su ternura. Au, perdón pequeña, no te haremos nada, soy Elise Silohuesca. Se presenta con el nombre de Elce. Hola, respondería Eri de forma kawaii. Ay Eri, juro que no te dejaré de proteger, y más que no tendrás novio cuando crezcas a menos que yo diga, decía Javier. Dejando a los demás viendo a Javier por lo que acaba de decir. Dejemos eso, señoritas, ustedes son aventureras, ¿no? De ser así, ¿nos ayudaría en inscribirnos para también ser aventureros? Pediría Brian. Así es, no me digan, ¿necesitan ayuda para instalarse aquí, no? Preguntaría Elce. Efectivamente eso, además de un cuarto para niños, decía Javier meciendo a Eri en sus brazos. No hay problema, hermana, hay que ayudar a estas personas, ya que como está con una pequeña, decía Lince a su hermana mayor. A lo que asiente y los guiarla para así, los 3, sean aventureros. Una vez registrados, les dirán como rango bajo, o sea el rango F. Bien, Touya, debemos de buscar una posada para quedarnos y así, Javier y yo empezar a trabajar, tú por ahora descansa, diría Brian. Claro, nos vemos después, decía este retirándose junto con las demás hermanas mellizas. Bien Javier, crea un clon y dáselo a Eri, para que la cuide, hay que farmear monstruos, decía Brian. Javier asiente, no sin antes crear con el Kosei de Momo muchos juguetes para su bebé. Espera hija, papi debe salir y volverá después, decía Javier besando la frente de su hija. Claro papi, decía Eri con una sonrisa. Au, crecen tan rápido, decían Javier y Brian cómicamente llorando. Sí, lo que digas papá luchón, respondió Brian. Coscorrón metálico. Por arruinar el momento, decía Javier a un Brian con el rostro pálido y un chichón enorme en su cabeza. En otro universo, siendo el de Shumatsu no Valkyrie. El Ragnarok, la ganaron los humanos. Ya que el último combate fue el de Okita Souji vs Susanoo no Mikoto, y con la nueva espada Manamune, la espada de Susanoo no pudo con la espada de viento. Viendo que los dioses ser derrotados por la humanidad, no se lo creían, hasta las hermanas Valkyrias verían que ganaron. Querida hermana, tenías razón, desde que fue la sexta ronda con Buda-sama, los combates de Kinshinwan contra Ares-sama quien fue sorprendente su entrada al Ragnarok fue derrotado, Tesla-sama, Leonidas y ahora Okita, todos ganaron, es como si de la nada fueran mejorados para ganar sus peleas, y no perdimos a ni una hermana más. Decía una pequeña Volt emocionada. Jalando del vestido a su hermana mayor. Así es hermana, sin duda que lo fue, respondería Brunilde. Pero ella ya sabía, Javier fue el responsable y sin duda, agradecía por la ayuda. Pero con cierto dios de las mentiras. Al ver que no pelearía, vio que los dioses fueron derrotados.
4 rondas, 4 miserables rondas perdidas. Decía Loki lanzando una silla a la pared enojado, viéndose además un muñeco de Brunhilde destruida con muchos papeles en el suelo. Ahora, sin importar que pelee yo o mi padre, el Ragnarok está a favor de la humanidad, todo es por ese humano ese, decía Loki deteniéndose al repetirlo. Para después poner una sonrisa siniestra. Bueno, como no pelearé, voy a buscarlo sin importar qué mundo esté, espero que los experimentos de Beelzebub sirva de algo, a pesar que murió en su ronda, decía Loki dirigiéndose al laboratorio del señor de las moscas. Y así, el dios de las mentiras, al ver que no peleará, se dispondrán a buscar a aquel humano que se robó la pureza de su Bruchan. Momentos después. Se vería de Golf estar celebrando en los pasillos al saber que los humanos vivirán, pero, su emoción frenó al pasar al cuarto de Loki, al ver que esto lo dejó abierto, esta al asomarse, se choquea y sorprende de lo que vería, el desastre dentro, quizás por la rabia de perder el Ragnarok, una muñeca de su hermana destruida y además de eso. Muchos pero muchos muñequitos de un sujeto pelinegro torturado de diferentes formas, muñecos de Javier. Eso preocupó mucho y fue a avisar a su hermana. Cosa que toma todo eso y va corriendo donde está su hermana. Hermana Brunhilda, tenemos, decía Golf sin terminar al entrar al cuarto de ella y quedarse muda de lo que vio. Ya que literalmente su hermana estaba en un bikini negro posando al espejo y para su shock, decía el nombre de alguien. Javier-kun, espero que te guste lo que tengo para ti. Si no fuera por tu ayuda, no ganaríamos en Ragnarok. Espero que te guste este bikini para ti. Decía Brunhilde al pensar que se volvería a ver, gracias a Javier quien ayudó en ganar el Ragnarok. hermana Brunhilda, decía la voz de la pequeña Golf temblorosa. Dejando a Brunhilda paralizada y al ver por su espejo vería a una choqueada Godl, soltando todo lo que llevaba en sus manos. Golf, ¿hace cuánto que llevas aquí? Preguntaría Brunhilde al ver que su hermana la vio así. A lo que iba a decir algo, pero se acordó de lo que vio en el cuarto de Loki. Sacudiendo su cabeza y dice lo siguiente. Hermana Nilda, pase por el cuarto de Loki Sama y sin querer vi esto en su cuarto. Decía Golf mostrando las cosas, la muñeca de ella misma destruida y pequeños muñecos pelinegros, similares a Javier. Pero al ver esos muñecos parecidos a Javier, se alteró mucho. ¿Dices que esos muñecos estaban en el cuarto de Loki? Preguntaría Brunhilde en preocupación. A lo que ella asiente. Pero, hermana Nilde, ¿por qué estás en esas prendas y quién es Javier? Decía Gold de forma confundida. A lo que no podía ocultar más y en eso, decide contarle quién es Javier y que él fue quien ayudó a los participantes del Ragnarok y fue gracias a él, que ganarían. Dejando perpleja de Golf de saber quién es Javier y su relación con su hermana. Pero cuando vio esos muñecos de Javier despedazado y más en el cuarto de Loki, abrió los ojos del horror, lo que implica una cosa. Loki lo sabía todo. Ay no, Loki va a buscar a Javier, va a matarlo, decía Brunhilde al saber cuáles eran las verdaderas intenciones del dios de las mentiras. A lo que ella decide prepararse para ir en busca de su amante, antes que Loki llegue y acabe con su vida. Y en eso, Golf seguía a su hermana, pensando que será mejor seguirla, ya que algo decía que esto se había salido de control, más que el torneo del Ragnarok. Continuará.